Muy buenos días a todos y todas. Con el alza de las tarifas de la energía eléctrica ha estado en la agenda pública y en las conversaciones cotidianas cómo ahorrar en energía. Una línea es vivir en una casa que sea energéticamente sustentable, que pueda ahorrar esa energía. Existen posibilidades ahora para comprar esas viviendas y también existen créditos especiales para ellas, los llamados créditos verdes. No están muy difundidos, tampoco no está muy conocida de qué manera se puede acceder a este tipo de vivienda, pero hay posibilidades y es un mercado que podría crecer, sobre todo con la crisis inmobiliaria en la que está nuestro país. Para hablar sobre ese tema, vamos a conversar ahora con Enrique Lesser, quien es experto en gestión de negocios y también ejecutivo de una de las inmobiliarias que se dedica a este tema, que es Altas Cumbres. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí todo bien. Esperando aquí que le pueda ayudar en algunas respuestas. Muchísimas gracias. Primero que todo, ¿qué es una vivienda eficiente? Una vivienda eficiente es aquella construcción que está armada de tal manera que pueda ser energéticamente sustentable, que pueda ahorrar energía, de tal manera que no es necesario estar prendiendo ya sea una estufa eléctrica a gas o otras fuentes de calor constantemente. Entonces, ¿cuál es como el elemento principal? La aislación. Ese es un gran tema, en el fondo, que se ha avanzado en los últimos años con la tecnología para lograr que las casas o departamentos o viviendas en general estén mejor aisladas con lo que pasa afuera, tanto de calor como de frío. Entonces, de esa manera, logramos no tener que estar constantemente prendiendo una calefacción. Exacto. Pero eso no es una opción en este momento, ¿cierto? Legalmente en nuestro país las viviendas deben ser más eficientes que años anteriores, tienen que tener una certificación, pero hay niveles, ¿no? Eso es lo que entiendo. Sí, o sea, legalmente hoy día no es una exigencia, pero para allá va el camino. ¿Ya? O sea, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hace varios años atrás han tratado de impulsar a los desarrolladores inmobiliarios a que avancen hacia ese camino. ¿Ya? Dejaron o trataron de declarar una ley para que eso sea, en el fondo, una exigencia, pero todavía no se ha llegado a ese punto. Sí, muchos desarrolladores han estado avanzando. Nosotros fuimos, como Altas Cumbres, uno de los primeros en realizarlo. Y de esa manera, en el fondo, vamos subiéndonos como a este camino o en esta ruta. ¿Ya? Hay altos y bajos, como siempre, uno aprende con errores y también con mejoras. Pero en el fondo hoy día sí yo he visto muchos desarrolladores, que nos incluimos obviamente nosotros, que hemos estado mejorando y aislando nuestras viviendas de mejor manera. Entonces, al final, ¿en qué influye? Por un lado, que lo podemos conversar un poquito más adelante con respecto a estos créditos hipotecarios, que es muy Exacto. importante, que son estos créditos verdes, pero sobre todo, y al final, y hoy día, con estas alzas de energía, lo que a las personas le importan es cómo le influye a su bolsillo. ¿Ya? O sea, si yo tengo una vivienda que puedo aislarla mejor y puedo ahorrar en energía, al final lo voy a ver mes a mes. Y eso es lo que a mí me conviene. ¿Ya? Entonces, hemos visto desarrollos tanto en el norte como en el sur del país, también en la zona central, donde hay inmobiliarias que desarrollan ciertas tecnologías para ahorrar energéticamente. ¿Ya? Y eso los clientes hoy día en el fondo tienen que preguntar acerca de esto. Yo te Para diría, preguntar, yo lo quiero detener ahí un segundo, porque uno puede preguntar y le pueden decir, sí, es eficiente, pero existen algunas normas, ¿cierto? Entiendo que existe una calificación a la cual los usuarios pueden acceder, que es una calificación con letras también, donde uno claro, puede decir, ah, esta vivienda es A, B, C, hasta G. ¿Cuáles son esas calificaciones? claro, lo que pasaba antes, Verónica, anteriormente, hace 10, 15 años atrás, es que uno iba como cliente y decía, oye, tu proyecto tiene ahorro energético, sí. Todo el Claro. mundo te decía que sí, pero no había nadie que lo midiera o habían diferentes métricas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el MIMBU hace ya aproximadamente 10 años, un poquito más? Fue decir, oye, nosotros vamos a regirnos bajo esta métrica o bajo esta normativa. Entonces, existe hoy día una calificación energética de la vivienda, ¿ya? Que es muy parecida o la misma que nosotros vemos en los artefactos eléctricos. Cuando uno compra un refrigerador, no sé si uno se fija, o en una lavadora, hay una etiqueta que está pegada donde dice ciertas letras, A, B, C, D.
esto es básicamente lo mismo. En el fondo, hay entidades externas que evalúan cada uno de los proyectos y te dicen al final tu unidad, no solamente tu proyecto, sino que cada unidad, la casa 104, el departamento 301, tiene cierta nota, ¿ya? Y con esa cierta nota uno puede comparar, que es la gracia que al final lo que las personas buscan. O sea, yo puedo decir, ¿sabéis que fui al proyecto X y la calificación de ese proyecto es B? Y fui al proyecto Y y tiene una calificación D. Entonces el proyecto X tiene mejor calificación que él. Entonces, de esa manera yo puedo asegurarme de lo que estoy comprando, que es súper importante. Y por otro lado, que es lo que conversamos sobre mesa, fue que los bancos hoy día están premiando en el fondo a estos desarrolladores inmobiliarios que tengan mejores calificaciones energéticas, ¿ya? De esta manera, ellos ofrecen por ahora solamente al cliente final, que es el comprador, una mejor tasa, ¿ya? Y eso se traduce en el fondo si el banco te está ofreciendo hoy día una tasa, por ejemplo, de 5 puntos, con una buena nota, con una calificación energética correcta, baja a 0.2, entonces uno obtiene una tasa 4.8, por decir cualquier número. No quiero que se queden con eso, pero eso es básicamente cómo funciona. Entonces, esto es algo que partió el Banco Estado puntualmente hace varios años atrás y la banca en general, nacional, lo está siguiendo, ¿ya? Esto nosotros lo venimos viendo en Europa hace mucho tiempo atrás, por eso también nos sumamos y fuimos los primeros en lograr esta calificación, porque creemos que la industria va hacia allá, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar en el futuro? Es que los desarrolladores inmobiliarios, cuando tengan que ir a solicitar financiamiento de sus proyectos a los bancos le van a decir, ¿usted tiene calificación o no tiene calificación? Si tiene calificación, le financio el proyecto. Si no tiene calificación, no le financio el proyecto. Entonces, es algo que es súper importante. Exacto. Es lo que llamamos créditos hipotecarios verdes, ¿cierto? Sí es, tal cual. Ese le pusieron como nombre vendedor, no sé si es tan vendedor o no, pero así se engloba, ¿ya? Entonces, nosotros hoy día lo que vemos es que las bancas no son todas iguales, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, hay bancos que son más exigentes con la calificación y otros que son menos exigentes con la calificación. Entonces, como llamado, en el fondo, de cara a los clientes, es súper importante preguntar dos cosas. Uno, al proyecto inmobiliario, venta nueva, siempre es súper importante, si tiene calificación o no tiene calificación. Segundo, ¿qué calificación tiene? Y con eso, después acercarse a la banca que está más enfocada en estos créditos verdes y decirle, ¿sabe qué? Yo estoy interesado en comprar este proyecto, que tiene calificación, ¿cuál es la mejor tasa que me puede ofrecer? Pero entiendo que los proyectos tienen que estar reconocidos desde antes por los bancos, ¿cierto? Que cada banco tiene una lista de proyectos de los cuales podría financiar y otros que no. Cercano a cuando los proyectos están finalizados, en el fondo uno hace esta calificación y esa calificación yo como inmobiliaria o como desarrollador inmobiliario le entrego la información al banco. El banco ya lo tiene a priori, ¿ya? O sea, lo tiene antes de, ¿ya? Esa es la manera clásica, ¿ya? Si no, igual uno puede certificarse una vez ya el proyecto terminado. Es difícil, eso sí, certificarse después muchos años posterior, ¿ya? Pero es importante a quienes estén interesados en comprar departamentos o casas nuevas, preguntar y identificar si estas unidades corresponden, aplican o no aplican. Exacto. Eso es importante señalar lo que son viviendas nuevas, que esto no aplica para viviendas antiguas que se quieran activar y mejorar, por ejemplo. Eso por ahora funciona de esta manera. En el fondo, la banca está ofreciendo esta oportunidad solamente a viviendas nuevas, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar después en el futuro? La verdad es que no lo sé. Podemos ver en el fondo en otros países desarrollados que sí ofrecen ciertos beneficios de financiamiento a unidades usadas, ¿ya? Pero por ahora, en Chile, solamente lo estamos viendo en unidades nuevas. ¿Hay algún límite para los montos de las viviendas? Por ejemplo, no sé, viviendas con subsidio o no, viviendas sobre 2000 UF. ¿Hay alguna diferencia respecto de los costos? No, la verdad es que no. Y eso es súper positivo. Tampoco hay algunas restricciones si es que uno compra primera o segunda vivienda en alguna zona o en otra. O sea, esto es súper abierto hoy día y eso es algo súper positivo, en el fondo, que es vivienda general, ¿ya? No importa el precio, no importa la unidad, no importa el lugar, como decíamos, no importa la cantidad de unidades, nada de eso. Entonces, la verdad es que un beneficio
bastante atractivo, que se ha comunicado poco. Eso sí es importante, tú lo decías en un principio, Verónica. No es nuevo esto. Y la gente todavía no lo interioriza. Algo positivo o positivo dentro de lo negativo, en el fondo que hoy día se hace más bullante o atractivo por las alzas de precio que vamos a ver este mes o en los próximos meses. Entonces, claro, era un decidor de compra, como discutíamos nosotros hace 10 años atrás, la gente nos decía no. Ya, o sea, como que nosotros decíamos, oye, usted puede acceder a un beneficio verde o usted puede ahorrar mes a mes en su energía, y la gente todavía no lo tenía interiorizado, pero ahora creo que eso ha ido avanzando. Exactamente. Yo lo quiero detener un segundo en verde y después volvemos a los créditos hipotecarios. Respecto de la construcción de las viviendas, estas certificaciones, ¿es solamente para la eficiencia de la vivienda o también tiene que ver con el manejo de las inmobiliarias, de las constructoras, respecto del ambiente? Es decir, este edificio contamina menos, manejo mejor los residuos. ¿Tiene que ver algo con eso? ¿Hay algún incentivo también para construir de manera más verde, más amigable con el medio ambiente? Que es también un problema. Sí, sí y no. En general, aquellos desarrolladores o aquellas inmobiliarias que están sumidas en este tema, en general están preocupadas no solamente del ahorro de las personas del bolsillo, sino también de cómo nosotros desarrollamos los proyectos. Y eso sí hay un punto muy positivo. O sea, creo que los proyectos cada vez son, no me atrevería a decir o utilizar la palabra verde en sí, pero sí más amigables con la naturaleza, ¿ya? O sea, mucho más preocupado de qué es lo que pasa con los residuos. O sea, la construcción es un rubro que contamina mucho y eso es así. O sea, es un punto muy relevante, pero sí hay constructoras que están encaminadas en tratar de contaminar menos. Nosotros somos una de ellas, sí, pero hay muchos también, por suerte, y yo creo que la industria chilena, en eso sí, como Cámara Chilena de Construcción también, ha tomado una iniciativa de, oye, nosotros estamos desarrollando algo, tenemos que preocuparnos de los vecinos, tenemos que preocuparnos del medio ambiente, tenemos que preocuparnos de las generaciones futuras, entonces va enfocado en un gran tema global. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado algunos proyectos que utilizamos los mismos residuos que generamos de la obra, los reciclamos y lo utilizamos en las obras, ¿ya? Esto es algo que es súper innovador y entretenido, entonces estamos viendo cómo usamos, no sé, pues, banqueta de plástico reciclado, de nuestros mismos plásticos que nosotros antes botábamos, no tengo idea, a un basurero, los tomamos, se los entregamos a una empresa externa, esa empresa externa lo diluye y nos entrega una banqueta, o nos entrega un bicicletero, o nos entrega elementos estructurales de un edificio. Entonces, eso es súper atractivo y pensando como en esta cara hacia el futuro. Entonces, como volviendo a tu pregunta, Verónica, yo creo que es súper interesante decir, mire, uno tiene que ver con, en el fondo, construir aisladamente para obtener ciertas calificaciones y para los clientes ahorrar en su cuenta de luz. Ok, eso es un punto. Pero lo más importante también es desarrollar proyectos que contribuyan a la ciudad donde desarrollamos la comuna, a los vecinos alrededor. Entonces eso hay que verlo como un tema global y hacia allá vamos. En el fondo. Exacto. ¿Encarece los costos de tener esta preocupación o hoy día también hay apoyo a esa conciencia? Al principio sí, y por eso cuesta mucho romper esa inercia. O sea, al principio uno dice, oye, yo estoy seteado o acostumbrado a construir de tal manera, si le agrego otras cosas, me va a salir más caro. Sí, puede ser hoy día, pero a largo plazo eso va a beneficiar o va a retribuirse de otra manera. Entonces eso es súper importante, ¿ya? O sea, si nosotros logramos en el fondo estandarizar mejor los proyectos, industrializarlos mejor, puede ser que el primer edificio sea más caro. Pero después, cuando ya nos demoremos menos tiempo, botemos menos residuos, utilicemos, optimicemos mejor cada uno de los elementos, va a salir más barato. Y eso es lo más importante. Exactamente. Es un poco de conciencia ambiental desde la perspectiva de la industria. Sí. ¿Han notado ustedes que los usuarios tienen mayor conciencia también, tienen más exigencias al momento de preguntar respecto a estos temas?
Lo hemos visto y cada vez más, y también nos gusta y nos orgullece eso, ¿ya? Porque como te decía en un principio, Verónica, hace 10 años atrás nosotros hablábamos de la calificación, certificación, hablábamos de la utilización de ciertos elementos que son más amigables y la gente nos miraba con cara de bicho raro, ¿ya? Claro. Eso hoy día ha cambiado muchísimo, también en el fondo tiene que ver con las personas que están comprando, ¿ya? O sea, el joven o adulto joven de entre 30 y 40 años, 45 años, le importa mucho más esto, ¿ya? También en las zonas donde estamos, nosotros estamos en la zona sur de Chile, desde Villarrica hasta Punta Arenas, entonces también son zonas que tienen una preocupación mayor por el medio ambiente y por la utilización de ciertos elementos y por las huellas de carbono. Entonces, al final, hoy día nos encontramos con clientes que están preguntando por una unidad, una vivienda, una casa, un departamento, y te hacen preguntas como cuánto gastan, cuánto consumen, cuál fue la huella de carbono, cuál fue la atribución que ustedes han generado al medio ambiente, cómo miden tal o cual cosa. Y eso es un desafío gigante, porque en general es una industria que estaba muy atrasada en eso. Entonces hoy día cada vez tenemos que medirnos más, cada vez tenemos que sumarnos a esta iniciativa internacionales de consumir menos energía, de botar menos cosas, de reutilizar. Entonces, es muy atractivo, es muy desafiante, pero los que están sumados o subidos a este carro en los últimos años les va a ayudar mucho. Y los que no van a tener que subirse rápidamente porque si no van a quedar afuera, ¿ya? O sea, sí va a ser una exigencia en el futuro. Es una tendencia también de conciencia global. Mundial, sí. Exactamente, mundial. Y usted señalaba bien la zona sur, que tiene mucho que ver con la contaminación por la calefacción, ¿cierto? Por el uso de leña y de otros elementos. Nosotros mismos nos pasaba, o sea, hace 10 años atrás también teníamos casas principalmente con estufa a leña. Eso ya lo eliminamos, obviamente. Algunas las transformamos a pellet, pero hoy día hacemos una mezcla entre gas, pellet, caldera, eficiente. Estamos buscando en las casas, en los departamentos en general son a gas. Hay algunas personas que hoy día están utilizando también algún sistema eléctrico de bajo consumo, pero ahí depende mucho de cada uno. La leña está como en retirada. En el sur del país vemos también muchas ciudades con problemas de contaminación y eso en el fondo también nosotros como industria tenemos que dar un paso al frente y decir, tenemos que aportar nuestro granito de arena. Ir avanzando. ¿Han avanzado en temáticas como la calefacción distrital, por ejemplo? La verdad es que no por ahora, pero sí hemos estado en conversaciones de futuro acuerdo o desarrollo en conjuntos que nos aporten en el fondo a nuestros proyectos inmobiliarios. Exactamente, que es lo que usted señalaba recién, para disminuir el uso el mal uso de leña en algunos lugares. Volvamos un poco al... Perdón. Sí, nosotros, como te decía, en el fondo ya hace varios años atrás dejamos de usar la leña, pero sí entendemos que igual de alguna otra medida todo contamina un poco. Eso de que la contaminación no existe no es así. Entonces uno tiene que en el fondo ir midiendo aquella fuente de energía que vaya contaminando menos. Exactamente. Volviendo al tema de los créditos y a la industria en este momento, se habla que la industria inmobiliaria y en general el acceso a la vivienda está lento, estancado, muy limitado. ¿Han notado ustedes que este acceso a través de créditos verdes podría ser una forma de dinamizar un poco la situación en la que está? Sí podría, pero no me atrevería a decir que es un gran impulso, un gran avance. O sea, como tú dices, Verónica, este año ha sido muy difícil. Los accesos a los créditos en general, de cualquier tipo de vivienda, ya sea desde subsidios hasta unidades de 10.000 UF. O sea, hoy día los bancos están muy exigentes, están revisando a cada uno de los clientes de forma mucho más exhaustiva, revisando su estado de salud, revisando todos sus antecedentes. Entonces, con eso, la verdad es que se restringe mucho esa oportunidad, ¿ya? ¿Esto es un elemento adicional? Sí, y ayuda mucho. ¿Hemos visto algunos brotes verdes también algunos meses? Sí, también. Pero no me atrevería a decir de que esto ya pasamos el bache o pasamos el momento más difícil. O sea, todavía estamos navegando en momentos
de incertidumbre. La banca en general se retrae mucho cuando eso ocurre. Y tenemos que tratar de ayudar de otras maneras. Entonces, ahí sí es importante también ver lo que hace cada uno de las inmobiliarias o desarrolladores inmobiliarios, donde pueden ofrecer ayudas de tasa, donde pueden ofrecer ayuda en los pies, donde pueden ofrecer financiamiento directo. Entonces, ahí uno tiene que acercarse también y ver la posibilidad o lo que está ofreciendo cada proyecto. Dar alternativas, como usted señalaba, exactamente. Sí. En estos brotes verdes, porque se ha notado en el último tiempo respecto en particular de los créditos verdes, decíamos era una palabra llamativa, ¿cierto? Una disposición de la banca también a difundirlos un poco más. ¿Es así? ¿No es así? ¿Hay un incentivo por este lado? ¿No lo han visto ustedes? Hay un incentivo, sí. Hemos visto algunas campañas que han hecho algunos bancos, pero no con la fuerza que nosotros creemos que debería ser. Entonces, en general, nosotros como privado tomamos esa iniciativa y tratamos de impulsar esta comunicación, ya sea en medios masivos como más selectivos. Tratamos un poco como ir en conjunto. ¿Ya? Hay veces que nos sentimos medio solos, sí, pero bueno, de repente hay que tomar esa bandera y avanzar. ¿Ya? Llegará el momento donde se comunicará más abiertamente. Y eso esperamos, ¿ya? Pero todavía creemos que falta mucho eso, falta mucho. Nos gustaría también como más apoyo del lado del Estado, en el fondo, porque también es una iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, esta calificación. Entonces, también nos gustaría también que existiera esta oportunidad. O sea, el Estado es muy buen comunicador. Entonces, podría también hacer más iniciativas de este ámbito. Exacto, difundir un poco más las opciones, a lo mejor generar subsidios. ¿En qué está pensando cuando hablas de apoyo del Estado? O sea, comunicar más, al Estado le interesa que se desarrolle más la industria. Ya es una industria, la construcción es una industria que ha estado golpeada desde hace varios años atrás. Sí. Y al Estado sí le conviene de que haya más movimiento. ¿Ya? Y cómo la industria de la construcción se tiene que mover es que si los desarrolladores inmobiliarios desarrollan más proyectos inmobiliarios, van a necesitar a una constructora que les construya. Pero el desarrollador inmobiliario necesita, en el fondo, tener algo más de seguridad para poder vender esa unidad en el futuro, porque a mí no me interesa o no me sirve si yo hago un edificio y después no lo puedo vender. Entonces, el Estado ahí, en el fondo, tiene que decir, mire, a mí me interesa, si yo apoyo cierta iniciativa y logro que los clientes obtengan mejores tasas o pueden acceder a mejores créditos, el desarrollador inmobiliario va a querer hacer más proyectos inmobiliarios, entonces va a contratar a más constructoras y el Estado va a estar más contento porque se mueve la industria. Entonces, y la economía. Es una rueda larga, sí, a veces uno a corto plazo le cuesta mirarla, pero en el fondo nosotros también tenemos que respaldar o buscar esos puentes para incentivar. Exacto. Hay un tema en particular respecto de que frena la construcción, que es lo que llamamos la permisología. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ha ido avanzando, no ha ido avanzando? En este tipo de proyectos, cuando se toca sobre todo el tema de la sustentabilidad, también surgen otras condiciones, otras medidas con las cuales cumplir. Sí, está difícil y eso es una realidad. O sea, lo hemos visto nosotros que estamos en el sur hace 25 años. Se puso muy complejo en los últimos 5. No hemos visto grandes cambios en el último tiempo. Sé que hay muchas iniciativas también del Estado de aportar o ayudar para que esa permisología sea más expedita o más rápida, ¿ya? Todavía no lo vemos en la práctica. Esperamos que de aquí a fin de año sentir algo o ver algunas iniciativas que eso apoye, ¿ya? Eso obviamente complejiza los desarrollos en general, pero ya como que nosotros también nos subimos a ese carro y como que casi nos acostumbramos, no sé si es positivo eso, pero nos acostumbramos a que nos vamos a demorar más en el desarrollo de los proyectos. Sí, ayuda mucho, es estar más involucrado con lo que ocurre alrededor de los proyectos, o sea, con las comunidades, ¿ya? Y por eso cada también desarrollador o cada inmobiliaria sí tiene que estar mucho más presente en cómo va a afectar o cómo va a influir un desarrollo a la comunidad, porque la comunidad hoy día sí tiene mucho poder y puede en el fondo poner trabas o complejizar los desarrollos. Entonces, ahí nosotros también nos sumamos hace un tiempo atrás a través también de un externo que nos asesora comunicacionalmente y en trabajo en terreno
de qué es lo que la comunidad espera también un poco de nosotros y cómo en el fondo podemos hacer cierto acuerdo o match para ir desarrollando los proyectos en conjunto. Entonces eso es súper importante, identificar cuáles son los stakeholders o las personas o las empresas o las entidades importantes que van a involucrar a un desarrollo. Entonces, yo no puedo hoy día decir, oye, voy a hacer un proyecto en tal lugar y hacerlo. O sea, hoy día va a aparecer un vecino que te va a decir, oye, a mí me interesa saber de qué se trata esto, a mí me interesa saber qué es lo que pasa con las aguas, a mí me interesa saber qué es lo que pasa con la basura de tu proyecto, a mí me interesa saber. Entonces, eso hoy día como desarrollador es un desafío grande, pero sí tenemos que proactivamente llegar antes y decir, ¿sabes qué? Me toco la puerta, yo soy tal persona, represento a esta empresa y esto es lo que nosotros queremos hacer. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que les podamos ayudar? Y eso de esa manera, en el fondo, creemos como empresa que podemos gestionar esta permisología e ir acortando tiempos. Exacto. Ya la última consulta, se nos está yendo el tiempo. ¿Qué tan importante es que las municipalidades, que las comunidades tengan planificaciones urbanas actualizadas para que se dé esta coincidencia favorable que está señalando? Sí, creemos que es muy importante y eso estamos súper también seguros y apoyamos también a las municipalidades para que se actualicen, porque lo peor que puede pasar después es que no estén actualizados, que llegue un desarrollador que haga cualquier cosa o barbaridad, que después la comunidad reaccione acerca de eso y que busque de alguna u otra alternativa paralizar la obra o cambiar el proyecto. Y cuando ya empezó, es mucho más difícil después cambiar. Entonces, sí es importante que los municipios, comunas, vayan actualizando su proyección para el futuro desarrollo de las ciudades, ¿ya? Porque no es solamente construir en altura o hacer un edificio u otra, porque ese desarrollo va a impactar en otras cosas, va a impactar vialmente mucho, va a impactar en colapso o no colapso. Entonces, las ciudades hoy día tienen que entenderse como un todo, ¿ya? ¿Cómo o dónde se va a desarrollar? Sabes que hay un polo para desarrollarte en esta ciudad y en esta otra no. Entonces, si queremos restaurar o queremos cuidar el centro histórico de una ciudad, bueno, hay que hacerlo y hay que dejar las cosas muy bien claro en un principio para que después no venga alguien que bote todo y que haga un edificio y después la gente salga a alegar y después pase todo. Entonces, sí creemos, como a lo que iba tu última pregunta, creemos que es muy importante, empujamos y apoyamos si es que la municipalidad también nos pide o nos ayuda como expertos a dar nuestra visión, que también es muy relevante. Exactamente. Tenemos ya que despedirnos. ¿Aconseja a las personas que se informen respecto a estos créditos verdes? ¿Es una buena opción? Siempre, siempre a todos, o sea, pregunten, aunque tengan la calificación o no la tengan la calificación. Sí, eso es muy importante en el fondo, pensar hoy día, como hablábamos, de mi bolsillo que va a sufrir porque voy a tener que gastar más en calefacción o en aire acondicionado. Ojo, también en los veranos, en el fondo, hay que pensar en el fondo que la aislación no es solamente contra el frío, sino que también contra el calor. Entonces, si logro tener mi casa o mi departamento muy bien aislado también en los veranos, también me va a ayudar a no tener que prender el aire acondicionado todo el día, ¿ya? Entonces, sí, averigüen, pregunten, hagan que les muestren la información en el fondo de estas calificaciones y con eso van a estar más seguros y más tranquilos de que están comprando una buena unidad, una buena propiedad, una buena inmobiliaria. Exacto, que es una inversión para toda la vida, para la mayoría de las personas. Así es. Exacto. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente. Hablábamos con Enrique Lesser, experto en gestión de negocios, también ejecutivo de la inmobiliaria Cumbres, que son una de las empresas que está trabajando por hacer viviendas más eficientes. Y él recomendaba algo que una forma de acceder a esas viviendas es con créditos verdes que están hoy día en la banca, que están disponibles, que financian y que bajan un poquito las tasas para proyectos que cuidan el medio ambiente. Hay que informarse sobre ese tema, sobre todo en este momento donde las cuentas del uso de energía van a subir. Muy buenos días, muchas gracias.